introducción general para que todos entendamos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has estado con nosotros todos los días de nuestras vidas y especialmente, Señor, el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque en cada momento que nosotros podemos disfrutar, ya sea la luz del sol, la brisa del viento, el hecho de que nuestro cuerpo funcione y nuestros sentidos estén alerta, recepcionando los estímulos de alrededor, es porque tú, Señor, has tenido misericordia en nuestras vidas. Gracias porque eres tú el que nos da la vida, Señor, el que sostiene el aliento en nuestros pulmones, el que nos concede la oportunidad de abrir nuestros ojos en la mañana. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú no solamente nos concedes la vida y no solamente nos concedes el vivir acá en la tierra y experimentar esa oportunidad de vivir las cosas, sino que tú nos das también la verdadera vida, Señor, que es la vida que está en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has santificado y nos has llamado a tus caminos, porque tú nos has hecho santos a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso en esta tarde, Señor, junto con agradecerte y honrarte y darte la gloria por ello, también queremos, Señor, pedirte que tú nos seas bendiciendo para poder estudiar tu palabra. Señor, entendemos que tu palabra no es solamente un libro donde se retrata una historia, sino que son tus palabras. Palabras que son vivas y que son eficaces, Señor, y que es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, es la que nos puede leer a nosotros y nos puede mostrar como en un espejo nuestra verdadera condición. Y en esta hora yo te quiero pedir, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento y que la gracia de Jesucristo nos acompañe. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos conceda la oportunidad no solamente de entender tu palabra, sino que de ser transformados por ella. Oramos sobre todo, Espíritu Santo, para que tú ilumines nuestro entendimiento, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que nuestro corazón sea sensibilizado a tu palabra, Señor, y que podamos ser transformados por ella y podamos verdaderamente, Señor, parecernos cada día más a nuestro Salvador Jesucristo. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que se está conectando, gracias por aquellos que lo van a hacer más ratito, o también te rogamos por aquellos que no lo van a poder hacer, para que tú también los bendigas. Y sobre todo te rogamos por tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, para que cada día de nuestras vidas, Señor, tú nos concedas la oportunidad de poder parecernos más a Jesucristo y permanecer firmes hasta que Él regrese. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gustazo verlos y, bueno, saber que están ahí a los que no puedo ver. Nos juntamos como cada miércoles para estudiar la palabra del Señor y claramente es un privilegio poder hacerlo, es un gusto, es un deleite y también es una muy buena oportunidad para ser animados en la fe, fortalecidos en lo que creemos en el Señor, para ser consolados también por la palabra, ser instruidos. Entonces, la palabra del Señor siempre va a tener un beneficio para nuestras vidas, pero el principal de ellos es que, es que conocemos más a nuestro Señor y Salvador. Entonces, es una necesidad, no es un accesorio en nuestras vidas, y por eso mismo es que surge esta instancia, es para que estudiemos, entendiendo que el estudio de la palabra es necesario en la vida del cristiano. El creyente necesita conocer qué cree para ser un verdadero creyente. Y eso es parte entonces de lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, para todos los que se están incorporando por primera vez al libro, al estudio o que han estado hace poquito, les recuerdo entonces que este es un estudio que surge desde la necesidad de conocer más del Señor, pero que es un estudio que en ninguna manera es un sermón. Eso significa que no se trata de que yo esté hablando acá todo el rato, aunque soy súper bueno para hablar y voy a tratar de no hacerlo todo el tiempo. Así que ustedes pueden reflexionar en torno a lo que estamos hablando, pueden preguntar, pueden intervenir. Por tanto, como la dinámica nos permite, y esta instancia, esta plataforma nos permite, ustedes siéntanse en plena libertad de poder hacerlo, ¿ya? Es una bendición para nosotros escucharnos, comprendernos, animarnos entre todos. Todos tenemos distintos contextos de vida, distintas edades, distintos procesos. Así que siempre es bendición escuchar a los hermanos. Pero para que sea ordenado, lo vamos a ir haciendo siempre en turnos, ¿ya? Para que nos podamos escuchar y para que todos ustedes se sientan en la libertad de hacerlo. Los que tengan la posibilidad de levantar la manito, que aparece ahí la opción en la parte de abajo de su aplicación, entonces lo hacen. Si no, y si yo puedo verlos, ustedes me levantan la manito así, su manito de verdad, y yo los voy a ver y les voy a dar la palabra. Y si ya no sucede ninguna de esas dos cosas, ustedes activan su micrófono y me dicen, Feli, quiero decir algo, y ustedes lo dicen nomás, ¿ya? Entonces eso va simplemente para que tengamos un marco de referencia de cómo hacer las intervenciones. Y lo segundo, y esto tiene que ver ya con la dinámica misma del grupo, cada pregunta que ustedes tengan es muy importante que la hagan por el solo hecho de
de que en eso hay conocimiento, ¿ya? Entonces, es como yo siempre lo digo a mis estudiantes en la clase, y se los digo también a ustedes como hermanos de la fe, no hay preguntas tontas, ¿ya? No hay una pregunta que sea demasiado obvia, entonces, ¿por cómo voy a preguntar esto? A lo mejor, ¿qué van a pensar de mí? Usted lo pregunta nomás, ¿ya? No se sienta mal, no se sienta juzgado, ni tampoco sientan que nosotros los que estamos escuchando la pregunta vamos a sacar alguna conclusión respecto a ustedes. Si tú me dices, pero Felipe, ¿qué pasa con el adulterio? Usted no piense que yo automáticamente voy a pensar, ah, mi hermano, mi hermana está luchando con el adulterio. No, no es así, ya no va a pasar eso. Aquí no hay preguntas que son así como que nosotros estamos deduciendo cosas de su vida. Entonces, siéntanse en libertad. Hay veces que uno quiere preguntar porque tiene la duda, hay veces que quiere preguntar porque tiene un amigo, una amiga, y hay veces que quiere preguntar porque quiere saber, ¿no? ¿Ya? Así que toda pregunta va a ser considerada solo eso, y si hay algún tema después que usted quisiera profundizar, también siéntanse en la libertad de poder hablarlo al final o después conmigo por interno o con algún hermano maduro en la fe, ¿ya? Esas serían como las indicaciones generales de la dinámica del grupo para que todos se sientan en confianza. ¿Está clarito? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Todo bien? Ya, súper. Bienvenidos a todos y a todas los que se están sumando ahí. Veo sus caritas. Vamos entonces a iniciar con el estudio del día de hoy y siempre vamos a iniciar con un repaso. La idea del repaso es bien pedagógica, es simplemente conectar lo anterior con lo nuevo que vamos a revisar el día de hoy. Así que ustedes me van respondiendo lo que estuvieron la semana pasada, que estuvimos viendo de la carta de Romanos. ¿Se acuerdan un poquito sobre eso? Estamos participativos. Sí, pero dales tiempo, Ceci. Siempre es lento. Estuvimos, hola, estuvimos hablando, estuvimos hablando de Pablo. A mover ahí las neuronitas, así que no hay eso. Estuvimos hablando de Pablo y de qué era el Evangelio Muy bien, de excelente. Dios. ¿Quién era Pablo? ¿Alguien se acuerda de alguna idea ahí fuerte que haya quedado? Era un perseguidor de los cristianos. Muy bien. Pregunta, amiga Claudia, ¿por qué era un perseguidor de la iglesia? ¿Cuáles eran sus características o sus credenciales? Era como súper, como lo veíamos como una persona como que estaba muy en contra de, como de la doctrina de los judíos y como cristiana, y por eso los perseguía, pero era como que los perseguía hasta matarlos. Muy bien. Muy como dramático, sí, como... Excelente. A Pablo lo podríamos caracterizar como un religioso extremista, ¿ya? Es de esas personas que o estás conmigo o estás en contra de mí. Y si estás en contra de mí, te voy a perseguir, te voy a golpear y te voy a matar, ¿ya? Esa era como la dinámica de Pablo. Algo así como el ISIS moderno, ¿ya? Como esas religiones que son capaces de detonarse a sí mismos, ¿cierto? Pero él no se detonaba a sí mismo, pero mataba a cristianos. Y la razón por la cual era perseguidor de la iglesia es porque él era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, criado, ¿cierto?, a los pies, o más que criado, sino que formado a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Un importante maestro fariseo, ¿cierto?, que era muy respetado, muy connotado en el pueblo judío, y por tanto él era fariseo de formación. Y ese fariseísmo le daba entonces esta radicalidad, ¿ya? Ahí estaba entonces un poco el contexto de Pablo. Y luego, ¿qué vimos de Pablo? ¿Qué pasó con Pablito? Algo importante que ustedes recuerden que le sucedió. Tuvo un encuentro con el Señor. Muy bien. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús resucitado, Jesús glorificado, se le aparece, ¿cierto?, camino a Damasco cuando él iba con toda la furia a detener a más israelitas, ¿cierto? Se le aparece Jesús y lo llama. Y a partir de ahí, nosotros vimos que sucedió algo en el corazón de Pablo. ¿Qué sucedió? Su corazón fue transformado. Muy bien. Y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ¿qué? A ser un siervo de Dios. Muy bien, siervo de Dios, esclavo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué hizo Pablo luego? Fue un apóstol. Muy bien, fue llamado apóstol. ¿Qué veíamos sobre los apóstoles en la primera sesión, los que lo recuerdan? Que eran los testigos
de la historia, un aval histórico de la vida de Jesús en el fondo. Muy bien. Pero veíamos que Pablo no cumplía con ese requisito, no obstante, ¿cierto? Aún después de la muerte de Jesús, la aparición que él tuvo de Jesús y la revelación que fue tan especial y tan particular, verdaderamente lo hizo a él y lo capacitó para ser un apóstol como afuera de tiempo, ¿se acuerdan? Era como el apóstol rezagado, podríamos decir. Pregunta, el ministerio de Pablo, entonces, a partir de ahí, ¿cómo fue? ¿Qué podríamos decir de él? ¿Se acuerdan un poco de eso? El Señor le confirió el ser un apóstol, un título de apóstol. El Señor se lo confirió. Muy Eso. bien, sí. ¿Y qué más? Respecto al impacto, por ejemplo, de la vida de Pablo en el Evangelio. ¿Se acuerdan un poquito de eso? Que él estaba dispuesto a hasta dar su vida por difundir el Evangelio. Muy bien, muy bien. Y paradójicamente podríamos decir, ¿cierto? O de manera muy curiosa, como Dios obra, el que era el más acérrimo perseguidor de la iglesia terminó siendo el evangelista que más esparció el evangelio en el tiempo de la iglesia primitiva. Y también es el autor más prolífico del Nuevo Testamento, habiendo escrito 13 cartas de las que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 13 cartas las escribió el apóstol Pablo. 14 algunos consideran hebreo que haya escrito él, pero 13 son las seguras que ha escrito él. Entonces, si nos damos cuenta, en la vida de Pablo y el testimonio de Pablo, teníamos la evidencia del poder del Evangelio. ¿Se acuerdan? Y esa era entonces la pregunta que vertebró el estudio de la semana pasada. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es este mensaje que tiene este impacto poderoso en la vida de las personas, en vidas como las de ustedes y la mía, que teníamos un corazón rebelde y que Dios lo ha transformado a un corazón verdaderamente que es ahora un corazón amante de Dios y que lo sirve. El día de hoy vamos a seguir con esta misma pregunta, pero esta vez vamos a ver cómo Pablo la responde, ¿ya? Entonces, la semana pasada veíamos cómo se respondía en la vida de Pablo, que es el Evangelio. Ahora vamos a ver cómo Pablo responde Me trae desde su... celular desde su... desinfectado. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? No, nada. Ah, ya. Ya, cómo Pablo la responde desde su discurso, ¿ya? Entonces vamos a leer Romanos 1, del 1 al 7. ¿Quién podría leer esa porción, por favor? ¿Yo? Ya, léala, por favor. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, muchas gracias, amiga. Bien, entonces vamos a partir desgranando, desmenuzando esta, podríamos decir, encabezado de carta. Ahora, uno normalmente el encabezado que hacen las cartas modernas es estimado, estimada, Juanito, Pedrito, ¿cierto? Ese es todo nuestro encabezado. Pero si se dan cuenta, en la carta que Pablo escribió, estos primeros 7 versículos son el encabezado. Y tenemos el remitente, que sería, ¿cierto? Pablo, quien escribe, y también aparece el destinatario. Normalmente nosotros ponemos el remitente al final de las cartas. No sé si alguna vez les enseñaron a escribir las cartas, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, y uno pone, se despide atentamente, ¿cierto? Y al final uno pone su nombre. Bueno, era más común en la época de Pablo que las cartas partieran con el remitente, con la identificación de quién escribía. Y eso ya lo revisamos. Pablo escribe. Y si se dan cuenta, entre medio del
remitente y el destinatario, es decir, de quien escribe y quien recibe esta carta, Pablo incorpora una serie de información, podríamos decir, elabora un poquito más, algo que podríamos nosotros reconocer como directamente enseñanza, porque si bien no está explicando estos elementos, sino que los va a profundizar un poco más adelante, de todas maneras los menciona acá. No simplemente dice, yo, Pablo, les escribo a ustedes romanos, y inicia el discurso, sino que entre el versículo 1 y el 7 hay un montón de información que nosotros podríamos profundizar, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, bajo el concepto o la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? En eso nos vamos a dedicar entonces el día de hoy. Y vamos a definir el Evangelio como esta buena noticia, pero de la cual nosotros podemos como abordar distintos aspectos, o podríamos decir distintas prismas, ¿ya? Desde distintas direcciones. Y lo primero que vamos a ver es desde la procedencia del Evangelio. Entonces, fíjense bien, ¿quién puede leer versículo 1 y 2 de nuevo, por favor? ¿Puedo leer? ¿Lo leo? Ay, Casi. No sé, todos dijeron yo, entonces no sé quién al final lo va a leer. ¿Quién dijo primero? Ya, la Marta, y después el Freddy y después la Ceci. Ya. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bien. Pregunta. Ya respondimos quién era Pablo, qué significaba que fuera siervo de Dios y qué significara que fuera apóstol. Desde el versículo 1, la parte final, ¿cómo se define entonces el Evangelio? De Dios, de Dios. Muy bien, de Dios. Pregunta, ¿qué significará que el Evangelio viene de Dios? ¿Sí, Delia? Tienes que activar el micrófono, Delia. Su origen es de Dios, viene de Dios. Muy bien. Aunque podría parecer obvio, no lo es tanto, ¿ya? A diferencia de muchas otras religiones y creencias, incluso podríamos hablar como de mitos fundacionales, ¿cierto? Como sucede en las partes prehispánicas, ¿cierto? O acá en nuestra Latinoamérica, donde existen muchas ideas respecto de qué pasó en el principio, cómo se crearon las cosas, de dónde proviene la vida humana o de dónde proviene la vida del mundo. Todas esas cosas surgen desde una mitología o desde una leyenda, desde un boca a boca, desde las culturas. El Evangelio que nosotros encontramos en la Escritura no proviene de una cultura humana, ni proviene de una invención humana, sino que surge desde el corazón de Dios. Lo que bien Pablo podría estar diciendo es que el autor del Evangelio es Dios. ¿Sí? Ahora, si volvemos al significado del Evangelio, ¿se acuerdan de cómo lo hemos definido a grandes rasgos el Evangelio cuando lo definimos? ¿Cómo lo definimos? Dijimos que era Cristo mismo. Era Cristo mismo, bien. Pero ¿cómo lo denominamos usualmente cuando queremos evangelizar, cuando queremos compartir, cuando queremos contarle a alguien? Las buenas nuevas, ¿o no? Buenas noticias. Muy bien, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos que las buenas noticias vienen de parte de Dios, eso significa que Dios comunica buenas noticias al ser humano, pero son las noticias que Él comunica. Él entonces es el autor, podríamos decir, y ejecutor del Evangelio, quien ideó el Evangelio y quien lo expresó o lo dio a conocer. Entonces ahí ya tenemos una idea, ¿cierto?, de la procedencia, podríamos decir, del Evangelio. Viene de parte de Dios. Pero no solo eso, sino que hay algo más que se dice desde su procedencia. ¿Y qué dice el versículo 2? Que él había prometido. Ya, lo había prometido, muy bien, pero ¿cómo lo prometió? Sus santas escrituras. Por los sus santos. profetas. Por los Por- profetas. Muy bien, Claro, eso. excelente. Entonces, este evangelio que viene de Dios fue dado a conocer ¿por qué medio? Por las escrituras. Por Sí. profetas. Por los Por los profetas. profetas. Muy bien. Ah, Los profetas, entonces,
son quienes dieron a conocer este mensaje. Pregunta, entonces, ¿qué es un profeta de acuerdo a estos versículos? ¿Cómo podríamos definir un profeta? ¿Mensajero? Un mensajero. Un enviado por Dios. Un enviado por Dios. ¿Qué más podríamos decir de un profeta? Un vocero de Dios. Un vocero de Dios, muy bien. Alguien que habla, ¿cierto?, en representación de Dios. Entonces, un profeta en la antigüedad era quien recibía una revelación directa de Dios y la daba a conocer. ¿Hay algún nombre de profeta que ustedes se sepan por ahí? Samuel. Zacarías, Elías. Samuel. Yo me sé uno. Bien. Zacarías, Elías, Jeremías. muy bien. Isaías. Isaías, hartos Ías, ¿cierto? Hartos Ías. Sí. Moisés también es considerado un profeta, ¿ya? Moisés, un varón que recibió una revelación. Entonces acá aprovecho de hacer un paréntesis, ¿ya? El paréntesis es el siguiente. Es siempre importante que nosotros entendamos la distinción entre revelación e iluminación. Son dos conceptos distintos. ¿Qué significará revelación? Como dar a conocer algo oculto. Muy bien. Tiene que ver, ¿cierto?, con revelar o desvelar, algo que está velado, algo que está oculto, algo que está tapado. Muy bien. ¿Y por qué creen ustedes que será distinto a iluminar? Sí, que dice, me olvidé de tu nombre, pero tu nombre dice Fernando Sousa, pero yo me imagino que no eres Fernando. Tienes que activar tu micrófono, disculpa. Ahí, sí. La revelación es cuando uno le revelan algo que no sabía antes, y la iluminación es cuando uno sigue se sigue iluminando. Es un proceso de seguir haciendo algo que ya se te ha revelado. Muy bien, excelente. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Teresa. Teresa, ya. Sí, súper. Gracias, Teresa. Muy bien, tal como lo ha respondido Teresa, entonces, la revelación es cuando tú conoces algo por primera vez que antes no había sido conocido, ¿sí? Es como podríamos decir algo así como un descubrimiento, ¿ya? Los descubrimientos, ¿cierto?, humanos, es como, por ejemplo, la ley de gravedad. ¿Ya? Esto no había sido descubierto antes, fue revelado, podríamos decir, en ese momento, ¿sí? Y a lo mejor, años después, alguien llega a comprender un poquito más sobre eso, ¿sí? Pero ya no está revelado, sino que está profundizándose, se está, podríamos decir, complementando lo que se dijo en un principio, o incluso se está refinando el concepto. Pero la invención, lo novedoso ya fue. Es como la invención de la rueda, fue una sola vez. Y ahora, por más que las ciertas automotoras saquen ruedas geniales y con nuevos diseños, siempre van a ser ruedas. Y la rueda ya fue inventada. Entonces uno siempre le dice a los estudiantes, ¿cierto?, cuando quieren hacer un trabajo, usted no invente la rueda, no descubra la pólvora, o sea, no traiga algo novedoso, sino que vea algo que ya existe, pero lo trata de manera distinta. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque tal y como dice acá el versículo 1 y 2, este mensaje viene del corazón de Dios y por tanto Dios lo revela, es decir, Dios lo muestra. Pero Dios lo revela progresivamente. ¿Qué significa eso? Que lo va dando a conocer paulatinamente, poco a poco, a lo largo de la humanidad, es decir, de la historia de la humanidad. Primero a Abraham se revela, ¿cierto?, como el Dios que lo hace sacar de su tierra y que le dice que le va a dar una nación. Pero después Dios a Moisés le va a mostrar el Dios de los milagros. Y después a Israel le va a mostrar la ley. Y después les va a mostrar los sacrificios. Y después va a ser un rey. Y así, a lo largo de la historia, el evangelio se va iluminando y se va revelando progresivamente. ¿Cuándo creen ustedes que el evangelio se reveló por completo? Con Cristo, cuando fue consumado. Muy bien, Freddy. El evangelio llegó a ser totalmente revelado en Jesucristo. Por tanto, el evangelio ya no debe ser revelado, porque ya se reveló. ¿Se entiende? Ya nosotros no hay un nuevo descubrimiento del evangelio. Lo que sí hay es iluminación del evangelio.
Entonces se dan cuenta que cuando yo oro en los estudios, al principio yo no oro para que el Señor nos revele su palabra, sino que Él nos ilumine su palabra. La razón es porque técnicamente nosotros no pedimos nueva revelación. La revelación está. ¿Y dónde está? Aquí, en su palabra. La Biblia es la revelación completa de quién es Dios y el mensaje del Evangelio. Pero a nosotros nos compete entonces ahora entenderla. Y esa es la obra iluminadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos va mostrando. Entonces es una buena pregunta. Mira, vamos al chat y Alan dice, en la actualidad, ¿hay profetas? La pregunta tiene una respuesta sencilla pero profunda. No. Sí, hay profetas. ¿Sí? ¿Pero cómo decías que no hay nueva revelación? Por eso mismo la explicación es importante. ¿Somos profetas? Sí, pero no en la medida en que nosotros recibimos revelación directa de Dios, sino que en la medida en que hablamos en representación de Dios. ¿Se entiende? Medio profeta. La profecía no es como que yo de repente el Espíritu Santo habla a través de mí y me dice algo que la Biblia no ha dicho nunca. No. La profecía que nosotros hacemos es hablar la palabra del Señor. En estricto rigor, lo que yo estoy haciendo ahora es profetizar. ¿Se entiende? Es hablar la palabra de Dios. Pero no tiene que ver con que hay algo nuevo, distinto, novedoso, que nunca se le ha dicho a nadie, que yo, la última chupada del mate, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Lo último que Dios quiso revelar. No. Soy profeta en la medida en que hablo lo que Dios ya reveló, lo que Dios ya está iluminando en este momento. Entonces sí, hay profetas, pero no como en la antigüedad, que traían una palabra nueva de parte de Dios, una revelación especial, específica de parte de Dios. ¿Se va entendiendo? Ya, Ceci, tienes levantadita la mano, no sé si tienes una pregunta. Sí, Felipe, pero ¿todos somos profetas? Sí. Todos. Sí. En la medida en que todos tenemos el llamado a evangelizar y a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. ¿Se comprende? Sí. Ya. ¿Qué dice la Ceci o la Marce o la Connie? ¿Levantaron la manito también? Y después Sí, Connie, entonces Feli lo que le estaba explicando a Alan era que nosotros somos profetas porque estamos dando a conocer algo que no es algo oculto para nosotros, pero sin embargo lo es para personas que son inconversas, ¿cierto? Exacto. Ya, que es la palabra de Dios en sí. Exacto. Okay. Pero no es una palabra nueva para el pueblo de Dios. No, es lo que él ya dejó, pero para ellos es oculto porque ellos no lo conocen. Muy bien, exactamente. Hay una pregunta del Alan. Dime, Gisela, por mientras, que después vamos a la pregunta de Alan. Muy cortito, pero una revelación también es cuando a uno el Señor se le revela, o sea, cuando uno lo recibe. ¿Perdón? ¿Es una revelación? Cuando uno recibe al Señor en el corazón, ¿es una revelación del Señor? Cuando tú lo recibes por primera vez, ¿a eso te refieres? Sí. Lo que sería apropiado decir es que Dios se está revelando a tu corazón, que era ignorante de Él, ¿se entiende? Pero cuando hablamos de revelación de escritura, o revelación de palabra, o revelación de doctrina, estamos hablando de esto, ¿se entiende? Entonces es como, serían como dos conceptos iguales, pero que significan distinto al contexto de lo que lo estás aplicando. Lo entiendo, lo aplico. Gracias. De nada. Alan pone, ¿y por qué no podría haber nueva revelación? Y es una súper buena pregunta. ¿Alguien cree saber por qué no tenemos nueva revelación? Porque ya está todo, Dios dijo todo, o sea, ya no hay nada más que pudiera agregar, se conoce toda la palabra del Señor. Muy bien, ¿y dónde tenemos eso? En la Biblia. ¿Dónde? En Apocalipsis. Muy bien. Vamos a Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22, Ya. versículos 18 y 19. Ya. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ya. Suave. Entonces, como que una advertencia poca al final del libro, como para que nos queden ganas de empezar a improvisar con la palabra del Señor, ¿cierto? Es decir, la misma palabra se autosella. ¿Se dan cuenta? Inicia en Génesis, en la revelación de Dios a la humanidad, en el Pentateuco, y termina en Apocalipsis diciendo, ya no hay más. Hasta acá queda la revelación. Por tanto, a lo largo de la historia de la Iglesia, nos han vuelto a escribir libros de doctrina. ¿Se han escrito muchos libros cristianos? Sí. ¿Buenos libros cristianos? Buenísimos libros cristianos. ¿Comentarios bíblicos? Sí. Pero ninguno está a la altura de la palabra. Es decir, ninguno está en el estatus de palabra inspirada por el Espíritu Santo. Solo la Biblia, y exclusivamente la Biblia, tiene para nosotros esas connotaciones. ¿Se entiende? Sí. O sea, acá lo unimos con el tema de los apóstoles. Si un apóstol existiera en la modernidad, técnicamente tendría derecho a decir nueva doctrina, a recibir nueva revelación. Pero decíamos, ¿cierto?, la semana antepasada, que no existe tal cosa. O sea, aquí vemos cómo todos los cabos se van uniendo. ¿Profetizamos nosotros? Sí, cuando hablamos la palabra del Señor. ¿Profetizamos nueva revelación? Bajo ningún motivo. De hecho, Pablo dice, si alguno de nosotros predicare otro evangelio, sea anatema. O sea, maldito. Imagínense lo potente que es eso. Incluso dice, si algún ángel del cielo les predica a ustedes un nuevo evangelio, sea maldito. O sea, esto no es llegar y creer cualquier cosa. Entonces yo siempre se los decía, lo voy a repetir de nuevo, soy súper bueno para repetir, pero es porque así va quedando. Supongamos que termina nuestra sesión el día de hoy. Y usted se va a dormir temprano porque está cansado, y a la mitad de la noche de repente usted despierta y resulta que hay un ángel que está iluminando toda su habitación, y es glorioso, y usted se siente con ganas de llorar, y se siente así totalmente conmovido, y usted se levanta de su cama y se arrodilla y le dice, ¿qué hago? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Y él le dice, mira, yo soy el ángel Miguel y te vengo a entregar una nueva revelación para los últimos tiempos del corazón directo de Dios que me dice lo que va a pasar en este gobierno y todo. Usted, si le pasa eso, con todo el cariño del mundo le digo, sigue usted durmiendo. reprenda a ese ángel, porque el Señor. Ahora, si el ángel le viene y le dice, ¿sabes qué? Te voy a explicar lo que dice la Biblia. Ya, usted se queda ahí con el ángel y que el ángel le explique porque le va a explicar la Biblia. Pero si le va a contar una nueva revelación, si le va a contar algo novedoso, algo diferente, eso no viene de Dios. Porque lo que Dios hace es traer iluminación respecto de su palabra. Es decir, todo lo que esté con la palabra del Señor, nosotros tenemos que, nuestra experiencia, llevarla a ese juicio. Si yo tengo un sueño, si yo tengo una visión, si yo tengo un éxtasis religioso y de repente me veo transportado a otra dimensión y en esa otra dimensión me encuentro con lo que creo que es Dios y que Él me está contando algo, cuando yo vuelva de ese éxtasis yo tengo que ir a la palabra y ver lo que me dijo o lo que viví o lo que vi o lo que soñé, ¿se condice con la palabra? Si sí, usted le da gloria a Dios por lo que vio. Si no, usted lo desecha. Por sobrenatural, emocionante y excitante que haya sido eso, porque no provino de Dios. Entonces, el diablo, nuestro enemigo el diablo, se disfraza aún de ángel de luz. ¿Qué significa eso? Que también anda vendiendo cruces. ¿Se entiende? El diablo también es, desde la empresa religiosa, el que engaña con la religión. Entonces, por eso tenemos que ser nosotros tan cautelosos en esto. Y tenemos que tener cuidado. Tuve un sueño y en el sueño yo vi al Señor y vi que el Señor hacía tal y tal otra cosa y que me mostraba esto y esto otro. Cuidado con los sueños. Yo no digo que Dios no pueda hablar a través de sueños, no quiero decir eso. Quiero decir que tengamos siempre la precaución de analizar lo que recibamos, entre comillas, con la palabra. Y si vemos que hay algo diferente con la palabra, entonces no. Oye, pero yo creo que ahora el Señor me reveló hace poco y me mostraba que Él ama a todo el mundo, entonces que nadie se va a perder. Cuidado, la Biblia no dice eso. Falso evangelio. No, pero yo creo que Dios nos va a hacer resucitar a todos. Cuidado con eso. Falso evangelio. No, pero yo creo que somos todos hijos de Dios.
y que cada cual va a estar viviendo una reencarnación constante. Otro evangelio, cuidado con eso. Entonces, hay tantas posibilidades de pervertir el evangelio, porque imagínense, si el evangelio estuviese predispuesto a ser pervertido por nuestras interpretaciones personales, nuestros gustos particulares, nuestras ideas del mundo, no tendríamos un solo evangelio, tendríamos muchos evangelios. Pero la Biblia dice que hay un solo evangelio de Dios. ¿Qué van pensando hasta el momento? Astrid, voy a leer tu comentario. Dice, es importante orar para que el Espíritu Santo guíe nuestro entendimiento y no caer en las interpretaciones a mi modo. Muy bien, excelente, exactamente eso. ¿Algo que quisieran comentar respecto a esto? Yo quería preguntar algo, Pipe. También. Que igual tengo la duda si es que Dios puede como hablar o mostrarnos algo, o no sé si la palabra es revelar algo, pero que no sea como de doctrina, como quizás otra cosa, como a través de sueños o como quizás algo que pueda pasar más adelante o Exacto. no sé, cualquier cosa. Sí, la respuesta yo creo que sí. ¿Ya? Dios puede hacerlo. ¿Ya? Yo pienso que Dios puede hablar a sus hijos y que lo hace, de hecho. Yo creo que el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo. Ha pasado a veces que, a lo mejor a usted le ha pasado, que están orando, ¿cierto? Y mientras están orando, algo piensan respecto a un hermano y empiezan a orar por ese hermano, interceder. O que están hablando con alguien y se acuerdan de alguna palabra y es como que en ese momento la dicen. Bueno, yo creo que es el Espíritu Santo guiándolo. Normalmente, yo creo, el Espíritu Santo echará mano de la palabra de Dios en nuestra mente. Es decir, mientras más sepamos de la palabra, más vamos a poder, Él va a poder echar mano de la palabra para ir hablándonos, guiándonos, consolándonos, confortándonos, desafiándonos, incluso disciplinándonos. Ahora, como he dicho, la piedra de tope acá es la palabra. Y entendámoslas como un marco de acción. Nunca el Espíritu va a decir algo que contradiga directamente la palabra. Nunca. Jamás. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que Dios aborrece la mentira. Nunca Dios te va a revelar que mientas. ¿Se entiende? Yo sé que suena como obvio, pero es que a veces como, Señor, muéstrame qué debo hacer en este trabajo. Mira, me están haciendo esto. Ya, podemos orarlo, pero nunca la respuesta del Señor va a ser, ya, miente. Miente en tu declaración de impuestos. Miente en tu declaración para la beca, para que te den la beca. No, el Señor no obra así. Sería una contradicción y Dios no se niega a sí mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado porque hay veces que en nuestra inexperiencia, inmadurez, en nuestra a veces falta de conocimiento bíblico, atribuimos a Dios voces que no son de Dios, que son de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestros sentimientos. De repente nos falta el hermano, la hermana, ¿cierto? Mi mamá el otro día me contaba la historia, me dio mucha risa, pero es verdad. Como una niña en la iglesia que un día se levantó y profetizó a un niño que le gustaba, no, es que tú eres el siervo para mí, yo soy la sierva y me voy a casar contigo. O sea, ahí no hay de Dios, pues eso es carne nomás. Pues. Y es súper chistoso, pero pasa. Porque en el fondo para ella ese era un deseo personal y se puso a profetizar en nombre de Dios. Ahora, más allá de lo cómico que es la situación, porque a mí me da mucha risa, en realidad es muy serio, porque es atribuirle a Dios palabras que Él no ha dicho. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siento del Señor que, es que hermano, hermana, yo creo que Dios dice que, cuidado. Si vamos a hablar palabras de Dios o vamos a hablar en representación de Dios, que sean las palabras que Dios dijo. De lo contrario, nosotros nos hacemos, yo creo como nos exponemos a un peligro muy grande. Porque es cosa seria hablar en representación de Dios. Es peligroso. ¿Se entiende? Dígame, Ceci, levantó la manito. Sí. Oye, Felipe, ahí puede ser que el enemigo esté obrando en la persona cosas, esté haciéndole imaginarse cosas. Claro, puede pasar. Puede pasar que sea el enemigo. Puede pasar que sea la carnalidad de la persona. Sí. Puede pasar que sea el producto de un desequilibrio emocional o un desequilibrio mental. Una persona a lo mejor que confunde la palabra de Dios con algún episodio maníaco, depresivo, maníaco, ¿cierto? Bipolar. Entonces, lo que tenemos que saber es que si no viene del Señor, tenemos que desecharlo. Y si viene del Señor, contrastarlo con la Escritura y guardarlo como
una bendición de parte del Señor, ¿ya? Entonces, acá no es como coartar a Dios, sino que entender la lógica de parte de esto. Nunca Dios te va a dar un sueño donde te muestre cosas que van en contra de su palabra. Nunca. Nunca te va a dar una visión que vaya en contra de la palabra. ¿Se entiende? Es como para que tengamos ese, y más aún sobre doctrina, la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, la santificación, la justicia de Dios, sobre todo, ¿ya? ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo quería comentar, comentar más que nada, ¿Sí? que por ejemplo, con respecto a lo que tú decías de que en cierto sentido somos profetas porque proclamamos la palabra del Señor, pero hay gente que de otras iglesias que se proclama profeta y yo creo que eso está mal entendido. Yo no creo que ellos lo hagan con el sentido pensando que estoy proclamando el evangelio, sino es que ellos se proclaman como yo soy profeta de X cosa y como que se dan un título. Entonces yo creo que igual hay que tener como cuidado de eso porque podríamos nosotros a lo mejor con desconocimiento pensar que esas personas realmente son profetas y no lo son. Exacto. Y también tenemos que ver que acá hay orgullo a la base también. Yo sé, no quiero decir que siempre se haga por orgullo, pero sí o no que suena potente. Si imagínense, estamos en este estudio y de repente yo le digo, ¿saben qué? Siento del Señor decirles esto. Puta, inmediatamente quedo como exaltado a lo máximo, como, oh, recibí una revelación directa en el momento, pero mira qué mágico, qué maravilloso, súper especial el Felipe. No, este es un hombre del Señor. Entonces, automáticamente este tipo de cosas inflan el ego. ¿Y para qué estamos con cosas? Nosotros los seres humanos somos súper buenos para inflarnos el ego, entonces tenemos que tener cuidado también. Yo creo que eso de decir yo siento del Señor o el Señor me mostró, no es a veces incorrecto en el sentido de que a lo mejor yo puedo estar viendo algo que verdaderamente Dios me lo mostró, pero también tenemos que ver con el corazón con el que estamos diciendo. Y por otro lado, como bien dice Marce, hay iglesias donde el título profetiza o el profeta está dado como para gente especial. Y la Escritura en ningún caso nos da a nosotros pie para entender eso. ¿Ya? Entonces, cuando han estado en congregaciones donde de repente se levanta el profeta, la profetisa y empieza a hablar, ¿cierto? Cuidado. Ahí ustedes tienen que prender la antenita de alerta y decir, a ver, vamos a escuchar y vamos a prestar atención qué está diciendo. Si la persona se levanta y te dice, mira, tú mañana vas a salir y vas a hacer esto, pucha, mira, es como que te está leyendo el horóscopo. Yo no sé, si se cumple, genial, si no se cumple, no era. Porque a mí me profetizaron muchas cosas en algún momento de mi vida y algunas no se cumplieron. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, es que la carne. Pero lo que sabemos que nunca va a suceder es que la palabra del Señor vuelva vacía. Entonces, esa es la palabra profética más segura, dice Pedro. ¿Sí? Vamos a leer una palabra con respecto a eso en 2 de Pedro 1. ¿Quién puede buscar, por favor, 2 de Pedro 1? Yo lo tengo. Ya. 2 de Pedro 1, por favor, Pedro. O sea, perdón. Gracias. Freddy. 12 y 13. Ya. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ya. Oye, que perdón, ¿cuál era? ¿Segunda de Pedro cuánto? 1, 12, 13. 12 y 13. Si se dan cuenta, en el versículo que acaba de leer Freddy, dice que Pedro recuerda, ¿cierto? Estas cosas, ¿sí? Y dice, aunque vosotros las sepáis. O sea, no es un mensaje nuevo. ¿Se dan cuenta? Es un mensaje como repetitivo o reiterativo. Dice, aunque estés confirmados en ello, o sea, cuando ya están cuando ya lo saben de memoria, podríamos decir, cuando esto ya está más que pasado, esto ya está más que sabido. Dice, despertaros con amonestación. Encuentro que es justo hacerlo, o sea, es lo que corresponde, es lo necesario. ¿Por qué vamos a Pedro? Porque cuando volvemos a Romanos 1:2, dice, ¿cierto?, que es el evangelio de Dios, que Dios había prometido por sus profetas, en las santas escrituras. Estamos hablando de la procedencia del evangelio, pero también estamos hablando de su permanencia. El evangelio es un mensaje
que permanece a lo largo del tiempo. Por tanto, el Evangelio no es nuevo, ni tampoco se va renovando con el tiempo. ¿Qué me refiero con esto? No quiere decir que el mensaje del Evangelio es descontextualizado. Al contrario, el Espíritu Santo nos va tocando constantemente con él, pero no cambia en el tiempo. No se moderniza ni se actualiza. El conocimiento científico, que a veces nosotros lo endiosamos, ¿cierto? Y ponemos como, la ciencia dice, ya, la ciencia dijo esto, entonces tiene que ser así. Pero si ustedes buscan lo que la ciencia ha dicho sobre el huevo, no vamos a hablar de muchas cosas, pero hablemos del huevo. La ciencia ha dicho en los últimos 30 años que el huevo es malo, es bueno, es malo, es bueno, es malo, es bueno. Te da colesterol, no es la mejor proteína, te da colesterol, la peor proteína. O sea, imagínense cómo el conocimiento científico es de fugaz, de falseable, de modificable, de actualizable. Que hay que tomar leche, que no hay que tomar leche, que la leche de la vaca te hace bien, que la leche de la vaca te hace mal, que mejor la leche de almendra, que la leche no... Ya. O sea, es como el conocimiento científico va cambiando de acuerdo a los avances, a lo que se va pensando en ese momento, lo que se va descubriendo. Y lo que a lo mejor hoy día nosotros consideramos como ciencia pura y dura, ¿cierto? Y lo consideramos como la ley, a lo mejor mañana se desmiente. Y terminamos pensando otra cosa. Antes se pensaban que los hombres eran hombres, las mujeres eran mujeres, y ahora se están desdiciendo de eso. Imagínense, ya con eso tenemos un cambio, pero total. La palabra de Dios, desde su procedencia, también se nos dice en el versículo 2 que es estable. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice que se había prometido antes por sus profetas, quiere decir que esto es un mensaje que se mantuvo por el tiempo. Por tanto, lo que Pablo va a abordar en Romanos no es novedoso en el sentido de que es algo actual, inventado hace poco. No. Pablo lo va a dar a conocer, lo va a explicar, pero esto surgió así en el corazón de Dios. Y a diferencia del conocimiento humano, no cambia, ni necesita ni requiere actualización. Oye, llevamos 2000 años con la Biblia, ya es tiempo de empezar a reescribirla un poquito, empezar a sacarle palabras. A lo mejor hay ciertas enseñanzas que ya van a tener que empezar a salir. No. Este mensaje permanece. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, procedencia y permanencia. Y Pedro de luego dice, yo a ustedes les repito lo mismo. O sea, imagínense la personalidad de Pedro, un pastor, ¿cierto? Un discípulo del Señor, que reconoce abiertamente, saben que yo a usted no le estoy enseñando cosas nuevas, le estoy diciendo exactamente lo mismo que le he dicho todo el tiempo, porque para ustedes es bueno escucharlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que interiorizarnos. Nosotros no venimos al estudio para conocer algo nuevo, novedoso, ni yo a ustedes, yo cuando preparo el estudio no estoy pensando, oye, ¿qué cosa nueva le puedo decir a los hermanos? ¿Qué otra cosa sí les puedo como, lo último que se me ocurra, lo más novedoso, la forma más creativa, moderna? No. Yo a ustedes les digo lo que dice aquí, porque lo que dice aquí es lo que ustedes necesitan y lo que yo necesito escuchar. Eso es lo que Dios proveyó. Eso es lo que Dios reveló. Y ahora nosotros oramos para que el Espíritu lo ilumine a nuestras vidas y lo enseñe y transforme nuestro corazón. Pero no es nueva palabra. Es la misma palabra que Dios ya dio y que lleva años en la tierra respaldando, obrando en los corazones. ¿Se va entendiendo? ¿Qué piensan sobre esto hasta el momento? ¿Alguna reflexión? Pipe, y ya, entonces la Biblia sabemos que es estable en el tiempo, que a pesar del avance humano, ¿cierto? La Biblia se mantiene estática, por así decirlo. Sí. ¿Y qué pasa con las interpretaciones? ¿Eso puede avanzar? ¿Cómo yo interpreto la Biblia? ¿En qué sentido? ¿Podrías como explicarme a qué te refieres con interpretaciones? Porque, a ver, no sé, pues, hay como interpretaciones calvinistas de la palabra, otras interpretaciones arminianistas de la palabra, quizá una interpretación más moderna, no sé. En la misma Biblia, pero se interpreta de otro punto de vista. Eso igual va a ir. Eso es distinto al
a la estabilidad de la Biblia, las interpretaciones que podemos hacer en la misma Biblia. Buenísimo. Vamos a Pedro, a 2 de Pedro 1. Tú mismo, estimadito Alan. Del versículo 16 al 21, por favor. Ya, segunda de Pedro. 1, 16 al 21, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, y lee por favor el versículo 1 del capítulo 2. Se quedó callado. ¿Alan? ¿Se desconectó tu micrófono por si acaso? Sorry. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ya. ¿Por qué leímos eso? Porque la pregunta de Alan es muy buena. Ya, una cosa es tener la Biblia y la revelación completa. Otra cosa es cómo interpreto esa revelación. ¿Puedo interpretarla a mi pinta? No. Entonces, si se dan cuenta, cuando Pedro está diciendo que ninguna interpretación es privada, lo que está diciendo es que nosotros no tenemos el derecho ni la facultad de interpretar la Escritura como nosotros queramos. Eso nos deja ante un dilema, que entonces no es llegar y leer la Biblia, sino que tengo que saber interpretarla. ¿Y cuál será la llave de interpretación de la Biblia? ¿Cuál es la clave para interpretar la Biblia? ¿Cuál será la forma de hacerlo? Tener su Espíritu, tener el Espíritu Santo del Señor. Muy bien, esa sería como la forma de hacerlo. ¿Ya? Es como, ya, ¿quién nos revela o quién nos ilumina la palabra? El Espíritu Santo. Muy bien. Pero ¿cuál es la clave para interpretarla correctamente? Conocerla completa. Ya, sí. ¿Qué más? Que la misma palabra no se va a contradecir. Muy bien, es verdad. Eso sería como un momento. Pero ¿cuál será la clave? Cristo, muy bien. La llave hermenéutica se llama, o sea, la forma en la que yo puedo interpretar toda la Escritura es si pongo como centro y figura a Cristo. Cuando yo leo la Escritura con Cristo en el centro, eso significa entendiendo que todo me habla y me apunta a Cristo, entonces yo tengo una correcta interpretación de la Escritura. Ahora, esta interpretación, gracias a Dios, se ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, una interpretación privada, por lo general, contradice lo que los padres de la fe han dicho a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, una forma en la que yo me aseguro, como bien preguntaba Alan, de que no estoy interpretando la Biblia de manera privada, es ver si se condice con la forma en que lo vieron los padres de la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, ahí tenemos como un marco de referencia. ¿Cómo hoy veía Pablo este tema? ¿Cómo lo veía el apóstol Pablo? ¿Cómo lo veía después no sé, cómo lo vio Lutero? ¿Cómo lo vio Calvino? ¿Se entiende? Entonces, es como, siempre va a haber una línea. Y esa línea mantiene el significado, la interpretación de la Escritura unánime. ¿Se entiende? Entonces, si yo arbitrariamente cambio, porque digo, no, yo ahora comprendo algo distinto, algo novedoso, ahora llegué a la comprensión de esto
de manera totalmente diferente, cuidado ahí. Puede ser que estés haciendo una interpretación privada de la Escritura, una interpretación descontextualizada de la Escritura. ¿Se entiende, Alan? No sé si te quedó como se respondió la pregunta. Sí, se entiende, es que yo apuntaba también a que, bueno, hoy en día sabemos que hay muchas denominaciones, ¿cierto? Muchas iglesias, y todas se basan en la Biblia, y en la misma Biblia la que estamos nosotros estudiando. Exacto. Pero tenemos una cantidad de interpretaciones, denominaciones, iglesias, como personas. Entonces, ahí apuntaba mi pregunta, ¿cuál corregimos eso? Pues? ¿Tiene que haber solamente una iglesia, una interpretación? Ahí apuntaba mi pregunta. Sí, es un buen diagnóstico. Yo creo que esas diferencias se subsanan cuando nos volvemos a la Escritura. ¿Se entiende? Ahora, sí hay diferencias en cómo interpretar elementos que son, podríamos decir, como secundarios o doctrinas que son secundarias. Por ejemplo, lo que va a suceder, que todavía lo tenemos revelado en el Apocalipsis, pero es complejo de comprender. ¿Ya? Entonces, yo leo el Apocalipsis y no sé si estoy, ¿cierto?, entendiendo o no entendiendo. Es como que a veces uno queda peor de lo que cuando partió, ¿cierto? Que hay una bestia que sale, y se cae una estrella, que el mar, que la cosa. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿y cómo va a pasar esto? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Las trompetas, después las copas de la ira, qué bien. Ya, entonces, podría ser que a lo mejor iglesias comprendieran distinto la venida del Señor, pero todos creemos, sí o sí, en la venida del Señor, ¿se entiende? Entonces, a lo mejor ahí, esa diferencia en interpretación no marca una gran diferencia. Distinto sería la figura de Cristo y su resurrección, por ejemplo, o su muerte, o el nacimiento virginal de Jesús. Esas cosas sí son importantes. ¿Jesús pecó o no pecó? Eso sí es importante, es medular. Entonces ahí tenemos que reconocer entre las doctrinas que son esenciales de la Escritura y las que son secundarias, en las que podríamos disentir, porque el disenso existe, y que eso no va a marcar una contradicción entre nosotros. Simplemente se entiende de manera diferente. Exacto, Víctor. Muy, muy buen resumen. La sana interpretación de la palabra de Dios debe apuntar y honrar a Cristo. Muy, muy bien sintetizado. ¿Va quedando claro hasta ahora entonces la procedencia y luego tenemos, ¿cierto?, la permanencia del evangelio? Sí. ¿Claro? Bien, vamos con el tercer elemento. ¿Cuál es el contenido del evangelio? ¿Ya? ¿Qué es el evangelio? Su procedencia viene del corazón de Dios y permanece en el tiempo. Y luego tenemos cuál es el contenido o podríamos decir, mensaje central. ¿De qué trata el evangelio finalmente? ¿Qué es lo que busca el evangelio? Aquí tenemos el versículo 3 y el versículo 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo. Ya, vamos a ver. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya. De acuerdo a versículo 2 y 3, perdón, 3 y 4, ¿cuál es el centro de este evangelio? Cristo. Muy bien. O sea, el evangelio trata de Jesús. ¿Ya? Entonces, algunas veces nosotros pensamos, oye, no, el evangelio se trata de cómo el Señor ama al mundo. Ya sí, está eso incorporado, pero es primero Cristo. No, es que el evangelio se trata de cómo el Señor me ama a mí. Ya sí, pero primero Cristo. ¿Entiendes? Como, también Dios te ama a ti. Sí, también Dios vino a salvar el mundo. Sí, también se trata de la iglesia. Sí, también se trata de la santidad. Pero el centro del evangelio, el meollo del asunto, lo importante, podríamos decir, lo gran relevante, la obra de Dios mostrada es Cristo, ¿ya? El Hijo. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo. Jesús es figura central en lo que nosotros creemos, no es accesorio, ¿ya? Ni siquiera, imagínense esto, lo es la vida eterna. Porque de repente uno dice como, oye, ven a Cristo para que tú seas salvo y vayas al cielo, ¿cierto? Y es como que, wow, esa es la oferta, po. Dios me lleva al cielo, entonces yo quiero ir al cielo. Pero, ¿y si no estuviera Cristo en el cielo, querríamos ir igual o no? Sí, po, porque a veces queremos solo ser salvos. Pero la figura del evangelio nos muestra que el centro es Cristo.
y que el cielo es el cielo porque está Cristo, y que nuestra vida es eterna porque estamos con Cristo, que nuestro regalo y nuestro deleite es Cristo. Él es el centro, incluso más allá de la vida eterna. ¿Se entiende? Entonces, por sobre todas las cosas del Evangelio está Cristo en el centro. Se trata del Hijo. Y fíjese bien, dice, nuestro Señor Jesucristo, como para que no quede duda. O sea, ¿quién es el Hijo? Señor Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego viene algo bien interesante. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 3? El linaje de David. Ya, ¿qué significará esto? ¿Por qué Pablo lo describe o lo califica como que era el del linaje de David según la carne? ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Porque es un dato como bien anecdótico, es como bien, podría sonar como bien peculiar, ¿cierto? Bien podría habernos dicho el color de su pelo, ¿cierto? Que era rubio. No, pero ¿por qué nos dice que era del linaje de David según la carne? ¿Qué está diciendo ahí? Porque estaba profetizado que iba a venir del linaje de David, el Salvador. Muy bien, estaba profetizado que vendría de ahí, excelente. ¿Qué quiere decir la Delia? Tiene que activar el micrófono, Delia. Hombre. 100% Que era hombre, muy bien. La esencia del Evangelio, y por lo cual la figura central es Cristo, es que Él es humano. 100% humano. Y eso es parte central, elemental. ¿Qué hubiese pasado, creen ustedes? Así como hipoteticemos un poquito. Si Jesús no hubiese sido humano, ¿tendrá implicancias, ustedes creen, en nuestra doctrina? ¿Qué dice mi mamá? Levantó la manita. ¿Levantó la mano, mamá, o se le apretó solita? Parece que se le apretó solito. No, ahí lo activo. ¿Va a hablar? Sí. Es que si él no hubiese sido humano, no hubiese podido representar al género humano para morir en nuestro lugar. Sí. Y ahí está la clave del Evangelio. Muy que bien. Dios no se hizo hombre. Excelente. O sea, lo que Pablo está destacando en este contenido del Evangelio es en realidad no información accesoria, secundaria o, como podríamos decir, como prescindible, sino que al contrario, estamos hablando de información medular. Si Jesús no era humano, entonces no podía morir por nosotros. Entonces, cuando Pablo está diciendo que era del linaje de David según la carne, está dando a entender que era 100% humano. Está reconociendo la humanidad de Cristo, y eso para nosotros en nuestra doctrina es principal. Entonces aquí volvemos como lo que veíamos recién con Alan. Si una iglesia no reconoce a Jesucristo como humano, no somos hermanos, porque no estamos creyendo lo mismo. ¿Se entiende? Esa no es una interpretación que uno podría decir, vamos a verlo distinto. Mira, ¿tú crees que Jesús vino de verdad y nació como humano? Yo creo que el Señor descendió así nomás y que fue siempre Dios así. No tenemos la misma creencia. No compartimos la misma doctrina, porque tiene implicancias profundas en lo que nosotros creemos. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. El contenido, entonces, si se fijan bien, es Jesucristo, pero Jesucristo encarnado. Jesucristo hecho hombre. Ese es el contenido del Evangelio. Jesucristo encarnado. ¿No? Así que si están tomando apuntes, el punto 2, que sería después de procedencia y permanencia, sería el contenido del Evangelio es Jesucristo encarnado. Dios encarnado. Jesucristo hecho hombre. Pero luego el versículo 4 añade más información todavía de Jesús. Entonces, vamos a eso. ¿Qué dice el versículo 4? Primera parte. Fue declarado hijo de Dios con poder. Ya. ¿Qué significará esto? Que le dio autoridad. Que le dio autoridad. Muy bien. Para hacer las cosas que hizo en la tierra. Su naturaleza divina también. Sí. Muy bien. Excelente, Paola. Porque, por otro lado, si nosotros nos quedamos solo con Jesucristo encarnado o Dios encarnado, no tenemos nada especial. ¿Ya? Tenemos a un hombre. Pero Jesús
no fue solo un hombre. Nosotros sabemos que es nuestro Salvador. ¿Qué es lo que lo hace Salvador? ¿Qué es lo que lo hace tan especial y por tanto tan medular en nuestra creencia? Es que Jesucristo no solo fue hombre, pero no solo fue hombre, sino que la Biblia aquí dice que fue declarado Hijo de Dios. Pregunta, ¿qué significará este concepto clave de declarado? Que te vaya bien, Víctor, cuídate. Puede ser que... No, no creo. O sea, ¿que se ganó ese título o no? Muy bien, sí, en estricto rigor es como algo que se ha adjudicado, pero ¿qué significará ser declarado? ¿Fue reconocido como? Muy bien, excelente. Puede ser también que está, perdona, puede ser también que está como por sobre todos los demás. Muy Como- bien, tiene que ver necesariamente con eso, muy bien. La palabra declarado viene de la palabra orizo, de donde nosotros tomamos la palabra horizonte, que es como el punto donde se define dónde empieza el cielo y dónde termina, por decirlo así, la tierra. Entonces lo que está diciendo Pablo es que acá Jesús fue puesto definitivamente, fue puesto como revelado y fue mostrado de manera irrefutable, de manera definitiva, como Hijo de Dios. Sin lugar a dudas. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir que fue declarado Hijo de Dios. Es decir, que se le fue conferido un título que no dejó lugar a dudas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Pregunta, de acuerdo al versículo 4. ¿Cómo es que Jesús es declarado, sin lugar a dudas, Hijo de Dios? ¿Cómo, en otras palabras, nosotros nos damos cuenta de que de verdad es Dios? ¿Cuál es el medio de comprobación de la divinidad de Dios? La resurrección. Muy bien. Murió y resucitó. Murió y resucitó. Lo que podríamos decir acá entonces es que la resurrección de Cristo es elemental en el Evangelio. No es accesoria. Sí, yo creo que Jesús fue un buen profeta, pero murió y ahí nomás quedó. Ah, entonces no creemos en lo mismo, lo siento. Porque no es opcional creer en la resurrección de Jesús. Si no resucita Jesús, entonces no es declarado Hijo de Dios, porque esa es la evidencia de que es Hijo de Dios. O sea, milagros pudo haber hecho, pero pudo haber sido simplemente un milagrero. ¿Se entiende? Hablar de Dios, pudo haber sido un buen profeta. Pero ¿cómo nosotros sabemos que fue más que un profeta? Es porque cuando murió, el Espíritu Santo lo resucitó. Y eso nadie lo ha hecho en la historia, ni lo volverá a hacer, solo nosotros cuando Jesucristo venga a completar la obra en nosotros. Pero nadie más ha resucitado de la muerte, ningún otro. Por tanto, al hacerlo, es como la credencial. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de Éxodo y hablábamos de Moisés y los milagros como una credencial para que los judíos creyeran en él? ¿Se acuerdan? Entonces, como Moisés mostraba lo que pasaba con la vara, mostraba lo que pasaba con su mano cuando se llenaba de lepra, o mostraba el agua convertida en sangre, como evidencia de que Dios se le había aparecido. Bueno, la evidencia de que Jesús es más que un hombre, que no solo es un hombre, sino que es Hijo de Dios, viene en la resurrección de entre los muertos. Él resucita y eso queda para todos verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Muy bien, amiga, vamos a Colosenses. ¿Puedes leerlo tú? ¿Puedes leerlo tú? Porque esa era la cita que tenía ahora, así que te me adelantaste. Muy bien. Amiga Connie, ¿tienes el micrófono? Sí. ¿Ahora se me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Ya, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Súper, muy bien. Sí, muchas gracias, amiguita. Si se dan cuenta, entonces, en Colosenses Pablo describe la supremacía de Cristo, pero se dan cuenta que la supremacía de Cristo, podríamos decir como la connotación que él tiene en nuestra doctrina, no viene porque sí, viene respaldada por las señales entre las cuales destaca su muerte y su resurrección. Entonces, el nacimiento de Jesús nos muestra como testimonio su humanidad, pero la resurrección nos muestra su deidad. ¿Se está entendiendo? Entonces, estas dos naturalezas conviven en Jesús. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y nosotros lo vemos en su nacimiento, en la carne, y en su resurrección, en el espíritu. ¿Alguien podría leer, por favor, Efesios 1, del 15 al 23? Yo lo leo. Ya. Efesios 1, 15 al 23 dice ya: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, muchas gracias, amigo. Se dan cuenta que Pablo ora para que los ojos sean iluminados de los efesios, o los nuestros también, dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, dice en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo se debió al poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo resucitó. Y ese hecho de resurrección para nosotros es una evidencia de su divinidad. Gisela aporta, no pecó, y por eso mismo es que fue resucitado. Todo el que peca permanece muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como Jesús no pecó, no puede morir. Murió en representación de nosotros, pero no pudo permanecer muerto. La muerte no pudo retenerlo. Ahora, es tan esencial la resurrección que Pablo en Corintios nos habla aún más de ella, y vamos a leerlo porque es importante esto como profundizar. Entonces a lo mejor en esto nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy, pero es bueno revisarlo en profundidad. ¿Quién puede leer, por favor, el capítulo 15 de Primera de Corintios? Y lo vamos a leer hasta que yo les diga stop. ¿Quién puede leerlo? ¿Yo lo puedo leer? Ya, léelo, por favor. Primera de Corintios, ¿verdad? Sí. Ya. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta ahí nomás. Ya, leímos harto. Entonces, vamos a comentarlo porque es muy importante. Cuando Pablo dice que ellos han predicado a Cristo que murió y resucitó, está diciendo este es el fundamento. Entonces, entendámoslo así. Imagínense una construcción de 5 pisos, ¿ya? No una muy grande, pero de 5 pisos, ¿ya? Para que ese edificio se mantenga, y podríamos decir, el 5.º piso se mantenga allí estable, tiene que haber una fundación, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Podríamos decir como cimiento. Ese cimiento no está arriba, está abajo, bajo tierra, porque se supone que tiene que darle firmeza para que cuando vengan los terremotos, ¿cierto?, se mantenga ese edificio. Entonces Pablo dice, la doctrina cristiana o lo que nosotros creemos es como este edificio y la resurrección es como este fundamento. Entonces, si nosotros decimos que no hay resurrección, estamos sacando el fundamento, eso está diciendo Pablo. Lo que estamos haciendo es que todo lo demás se nos caiga encima. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio de Dios y hablamos de que se trata de Cristo, no se trata simplemente de Cristo como el que hizo buenas obras, el Cristo el que liberó endemoniados, Cristo el que sanó enfermos, Cristo el que calmó las tempestades. Porque sí, todo eso es hermoso, lo que Dios hizo es hermoso, lo que Jesucristo hizo es hermoso. Pero es la resurrección clave para entender que Jesús es Dios. Y si sacamos la resurrección de Cristo, dice Pablo, todo lo demás que nosotros creemos cae, como si fuera un castillo de naipes. Porque si Cristo no resucita, dice, entonces no resucitaremos nosotros. Y si no resucitaremos nosotros, nuestros hermanos que ya murieron tampoco van a resucitar. Y al final estamos predicando una mentira, dice Pablo. Y lo peor de todo es que si Cristo no resucitó, dice, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que nos podrían tener lástima. Eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es el concepto ahí? ¿Cuál es la relación entre seríamos dignos de lástima? Porque lo que creímos no era verdad. ¿Perdón? Lo que creímos no era verdad, hablando de que sería como negar que creemos en un Dios que vino a salvarnos, o en un Dios que se convirtió en ser humano, pero siendo su naturaleza divina, por así decirlo. Exactamente. Y eso, lo que acaba de decir Paola, es elemental para entender que Pablo no es ni un loco,
ni un masoquista. Porque uno podría decir, Pablo está loco, le falló la chaveta, entonces por eso soportó tantas tonteras y tantas maldades, ¿cierto? Porque en realidad se desquició. No, Pablo está pensando lógicamente. Y también sabemos que no es masoquista porque no es que él lo está haciendo gratuitamente, no es que le guste sufrir por sufrir, es que él dice, yo soy capaz de soportar que me apedreen, que me den latigazos, quedar náufrago, que estar de allá para acá, estoy dispuesto a ser mal mirado y abandonar toda mi reputación por una cosa, porque yo sé que Jesús es Cristo, el Señor, Hijo de Dios, y que lo que Él prometió lo va a cumplir. Entonces, todo lo que Pablo cree le da a él, por decirlo de alguna forma, el ánimo y el aliento, la esperanza para soportarlo con paciencia. Pero si Cristo no resucitó, entonces, ¿para qué creo lo que creo? ¿Para qué soporté los piedrazos? ¿Para qué soporté la persecución? ¿De qué sirve haber invertido mi vida en esto? Entonces, Pablo no es que no comprende el precio que está pagando, sino que entiende que el precio que está pagando es justo y es necesario porque el bien de la resurrección es mayor. Pero entonces él dice, pero no puedes negar la resurrección. Si negáramos la resurrección, seríamos lastimosos. O sea, nuestra vida es terrible. Y ahora imaginémoslo. Imagínense qué estupidez sería que nosotros nos conectáramos todos los miércoles, todos los domingos a estudiar la palabra si Jesús no resucitó. O sea, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Me entiendes? ¿Para qué estamos haciendo esto que estamos haciendo ahora? No tiene sentido alguno. Fuimos unos fanáticos, fuimos unos ridículos, unos religiosos. Pero ¿y si Cristo resucitó? Entonces todo esto tiene sentido. Entonces sacar la resurrección de Cristo del Evangelio es sacar el Evangelio mismo. Es no entender el Evangelio. Entonces volvamos a Romanos. Pablo dice, este Evangelio viene de Dios, procedencia. Dice, había sido prometido antes por sus profetas. No es nuevo, no es actual. Ha permanecido a lo largo del tiempo y ha sido progresiva su revelación. Acerca de su Hijo, el contenido central es Jesucristo, quien es 100% humano, del linaje de David, y también es 100% Dios, porque resucitó de los muertos. O sea, en el saludo de la carta, Pablo ha hablado toda la doctrina del cristianismo. En el saludo. En el saludo Pablo está diciendo todo lo que creemos. Condensado. No está como dando palos al aire. Lo que Pablo está haciendo entonces es comenzar una carta que no en vano muchos dicen es la carta más importante del Evangelio. No es que nosotros podríamos decir hay partes de la Biblia que son más importantes que otras, pero acá el Evangelio está condensado. Romanos es un ensayo profundo y completo, vasto, extenso del Evangelio. Y esta es una muestra, una evidencia de ello. Vamos a dejarlo hasta acá. Porque lo siguiente, todavía tenemos hartas cosas que mencionar. Creo que la podemos dejar para la próxima semana. Pero ya con esto tenemos ahí unas definiciones. Les voy a dar tiempo entonces para que ustedes hagan sus preguntas o sus reflexiones, sus enseñanzas, con qué se quedan de esto. Pero ahí tenemos entonces 2 elementos ya definidos. ¿Qué les gustaría reflexionar, aportar o preguntar? Tienen espacio ahora. Delia, levantó la mano. ¿Perdón? ¿Quién dijo? Yo, pero no sé si fue Delia primero. Ok. O sea, tengo entendido que en el tiempo de Pablo, y Pablo hacía como esta aclaración, porque había personas que estaban negando la resurrección de Cristo. Pero no sé si actualmente, o sea, como qué implicaría, o cuáles filosofías, no sé si en nuestro tiempo hay que sí nieguen la resurrección de Cristo y que se digan cristianos, o no lo sé. O sea, no sé si hay como un equivalente, por así decirlo. Creo que no hay como una doctrina actual o moderna que se haya como metido a la iglesia que niegue la resurrección de Cristo necesariamente, pero sí ponen en duda su divinidad, que sería como el resultado de la resurrección. Entonces, no niegan
lisa y llanamente o directamente la resurrección de Jesús, pero sí ponen en duda que haya sido más que un profeta, ¿ya? Entonces ahí, religiones así, hay muchas. Incluso algunas que son muy similares a la nuestra, como por ejemplo el mormonismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque a lo mejor no están tan, entre comillas, como explícitas o abiertas a decir, no, Jesucristo no resucitó, pero finalmente ponen en duda su divinidad, que es el propósito de la resurrección misma. Entonces, en el fondo, por otro modo, de otra forma, caen en el mismo juicio o en la misma herejía. Sí. Exactamente, Rodrigo, exactamente. Está diciendo de qué trata el Evangelio y luego lo va a profundizar y lo va a explicar. Porque claramente el Evangelio es todo esto, pero también es mucho más, ¿me entiendes? Pero todo esto es plenamente cierto. ¿Alguna otra pregunta o reflexión que quisieran hacer? Felipe, yo sí, dos cositas. La primera, tú delante decías que Dios puede hablarnos a través de sueños, ¿cierto? A través de quizá algún pensamiento, cuando estemos en oración también. Pero eso siempre tiene que ir sujeto a la escritura, ¿cierto? Entonces la Biblia ahí vendría a ser una especie de filtro. Muy bien, sí. Estaba pensando, eso es correcto, entonces ahí vendría a ser una especie de filtro, o sea, que todo lo que pensemos, oremos o algo intuitivo que se nos venga, debemos hacerle un filtro con la escritura. Exactamente, muy bien. Y cuando pasa ese filtro, ahí sabemos que es de Dios. Exactamente. Perfecto, eso es una cosa. Y lo otro es que estaba leyendo en Efesios. En Efesios dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Eso se refiere como a lo largo de la humanidad? ¿No se refiere como tomarlo en la actualidad? Exactamente. No es como que esté enumerando toda por ejemplo, como hablábamos la semana antepasada, finalmente el apostolado se dio para un momento específico de la vida de la iglesia, pero Dios lo proveyó, Dios lo instituyó. ¿Se entiende? Ya, porque ahí se podría interpretar, pues. Claro, alguien podría decir, pero, y precisamente ese es uno de los versículos que utilizan para decir, pero es que viste que Dios ha puesto a apóstoles, sí, pero ahí no está diciendo que los está poniendo a lo largo de toda la vida de la iglesia, está diciendo que Él la proveyó para la iglesia. Y los apóstoles efectivamente fueron provistos por Dios y fueron puestos por Dios, pero para un momento específico de la iglesia, cuando había que cimentar la base. Luego de eso, nosotros seguimos sobre la base ya puesta, porque la base de un edificio se pone solo una vez, y después tú construyes el edificio. No es necesario hacer la base cada vez que tú sigues construyendo. Perfecto. Entonces ahora quedaría como evangelistas, pastores y maestros. Exacto. Exactamente. Y profetas en el Antiguo Testamento, y también Jesús fue un profeta. Habló de parte de Dios. ¿Se entiende? ¿Pipe Juan el Bautista también fue profeta? No, por supuesto, sí. Ya. Papá, ¿levantaste la manito? Sí. Respecto a la interpretación, o sea, hablando de hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si hay alguna doctrina que sea diferente al Evangelio de Jesucristo, porque es la buena noticia de Dios para los hombres, si alguien lo interpreta fuera de lo que es la Escritura, entonces es una falsa doctrina o una falsa interpretación. Y respecto a las revelaciones que nosotros recibimos, sea por visión, por sueño o por anuncio, si, como dijo Alan, si no lo filtramos a la luz de la Escritura, es vanidad. Entonces, nosotros los cristianos debemos aceptar lo que el Señor dijo. Mi palabra es vida. O sea, el único fundamento del cristianismo es su santa palabra. Y si su santa palabra se interpreta a sí misma, es lo que debemos hacer nosotros los hijos de Dios. Creer lo que el Señor nos ha dicho. Súper. Muchas gracias, papá. Y por eso también hacemos esto en el fondo. Lo que nosotros acá estamos haciendo, un ejercicio de comprensión lectora, es un ejercicio de aprender a interpretar la palabra correctamente. Le vamos viendo los significados a las palabras en su contexto y lo vamos viendo con otras partes de la escritura, con otras porciones de la escritura. Eso es aprender a interpretar.
Entonces, después cuando ustedes lean Efesios, o cuando lean Romano, o cuando lean Éxodo, van a saber cómo leerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos aprendiendo a leer la palabra del Señor. Y esto no es algo que se hace solo con la palabra, ¿ah? Yo, por ejemplo, en la universidad, le enseño a los estudiantes a leer para sus carreras. Y yo le enseño, por ejemplo, a los estudiantes de agronomía a que ellos aprendan a leer papers de agronomía, porque a lo mejor todos acá sabemos leer, pero usted vaya a leer un texto médico, ¿va a entender algo? Nada, po, a menos que sea médico, porque esos textos siempre son súper técnicos, tienen conceptos específicos, una estructura específica, y de repente uno piensa que uno sabe leer, y entonces uno sabe leerlo todo. No es así. Uno tiene que aprender a leer distintos tipos de texto. Acá estamos haciendo lo mismo. Yo tengo que aprender a leer la palabra de Dios. ¿Puedo leerla como cualquier otro lector? Sí, pero a lo mejor no voy a entender nada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El Espíritu Santo nos va iluminando y nosotros vamos aprendiendo a leer, acomodando lo espiritual a lo espiritual, decía Pablo. Eso es un ejercicio de comprensión lectora. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión antes de que estemos terminando? Feli, ¿Sí? La importancia que tiene la figura o la persona de Jesucristo en la Escritura, y porque realmente el gnosticismo creo que fue que atacó la figura de Cristo en los inicios, en los albores del Evangelio, y nosotros nos damos cuenta que llegaron a pensar que Jesús era un ángel, simplemente, un ser creado por Dios. Sí. Pero es Dios vestido de carne, que Exacto. se hizo carne y vino a habitar entre los hombres y murió en nuestro lugar. Y las falsas doctrinas, Jesús es un personaje creado. Los testigos de Jehová, los mormones, por ejemplo, y que son los más notorios de este siglo, digamos, niegan que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, niegan eso. Exacto. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos ciertos énfasis, por ejemplo, en el mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo y al Padre. No, hay todo un orden de revelación a través de la Escritura. Por lo tanto, la figura de Cristo es primordial. Dice la misma Escritura que Él es la piedra angular. Y la piedra angular era una piedra fundamental en un edificio. Era la que le iba a dar la resistencia al edificio. Exacto. Y si nosotros quitamos ese elemento que es fundamental, quedamos con pura cháchara, por así decirlo. El Evangelio pierde realmente consistencia, porque como tú bien dijiste, Él es la figura principal. Él fue declarado, como dice Hebreos, el Hijo de Dios. Él tiene las credenciales, y esto es un hecho no solamente que lo revela la Escritura, sino que la historia habla de este personaje que dividió la historia en dos. Cristo es verdaderamente, y lo dijeron ahí al pie de la cruz, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, al cual nosotros le debemos toda honra, gloria, alabanza. Como leyó esa chica Colosenses, que es maravilloso ese pasaje, que fueron las cosas hechas por Él y para Él. Amén. Y nosotros recibimos de Él su misericordia, que a veces nos pasamos el rollo que las cosas son para nosotros, pero en realidad es todo de Él y para Él. Así que a Él sea la gloria. Amén. Bien, muchas gracias, mamita. ¿Alguien más que quisiera compartir ya para terminar el día de hoy? Delia, ¿levantaste la manito? ¿No? Paola, ¿levantaste la manito? Sí, yo. ¿Sí? Pues yo me quedo con esto de lo que dijiste de ver a Cristo como la llave hermenéutica, porque creo que hay veces que si no tenemos eso claro, como que ni siquiera podemos entender lo que es la Biblia. O sea, creo que a veces, bueno, yo lo viví en mi etapa de cristianismo como reciente, que entendía la Biblia como un libro de reglas. Y creo que muchas iglesias también caen como en el moralismo. Y pensando ahorita en lo que decía tu mamá de que si hay filosofías que atacan la figura de Cristo, creo que también
el moralismo o el legalismo sería una de ellas, o sea, porque está negando la necesidad que el ser humano tiene de un salvador. Muy sutiles, o sea, porque no es que te digan Cristo no sirve para nada, ¿no? Sino que, digamos, la retórica de la iglesia está puesta la figura de Jesús y todo eso, pero si no lo usas para interpretar la Biblia misma, eso que decía tu papá, llegas a perderte como en un sentido de que, o sea, muy pesado y muy frustrante tu vida cristiana, tratando de querer cumplir absolutamente todo y sin darle además el peso que tiene Jesús en tu vida. O bien, también se me fue el otro rollo, pero donde también niegan como el que el cristiano ya no debe de cumplir la ley, porque la ley ya está muerta, ¿no? Entonces, como Cristo engloba todo eso, y es súper importante que ese sea nuestro centro, justo para no caer ni en una ni en otra. Yo me quedo con eso. Súper. El liberalismo, podríamos decir, ¿cierto? El libertinaje, el otro polo, ¿cierto? Donde en el fondo da lo mismo lo que hagas con tu cuerpo, total. Dios ya te salvó, y eso lo vemos desde el principio de la historia de la iglesia. La próxima semana vamos a profundizar un poquito más acerca de este concepto de hijo de Dios, porque creo que es muy interesante también hablar sobre ello y entender entonces por qué finalmente mataron a Jesús. Porque si ustedes llegan a leer los evangelios, se van a dar cuenta de algo. En el momento en que Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, lo querían apedrear, lo querían matar. Los judíos de inmediato dijeron, blasfemia. ¿Por qué está diciendo una blasfemia? Bueno, ahí sí lo vamos a ver la próxima semana. Bien, vamos a orar al Señor para darle gracias. Espero que hayamos aprendido, que el Señor nos haya instruido. Confío en que así es, porque la palabra del Señor siempre, siempre nos bendice, nos edifica. Y quedan entonces invitados para el día domingo para seguir profundizando en Éxodo, y la próxima semana seguimos hablando de Romanos. Acompáñame entonces ahí a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más. Queremos honrarte, glorificarte. Queremos rendirnos ante ti como el Señor Dios Todopoderoso, aquel que tiene en su boca el poder de crear. No solamente, Señor, tú cambias la vida, o tú la sustentas, o tú la modificas, sino que tú la creas de la nada, Señor. Ese es el poder que tú tienes. Un poder absoluto, un poder soberano, un poder, Señor, que escapa a toda nuestra comprensión. Y también en esta tarde te damos gracias por Jesucristo, quien fue prometido desde el principio de la humanidad, de quien se trata el Evangelio, Señor. Y en esta hora a ti te hablamos, Jesús, y te glorificamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tú que naciste de la Virgen, Señor, en un pesebre, todo humilde, que fuiste hombre, Señor, como nosotros, tentado en todo, pero sin pecado, que diste tu vida en la cruz, pero que resucitaste con poder por el Espíritu Santo, que has sido hoy hecho como el soberano Señor, sobre quien están puestas todas las cosas, Señor, y bajo tu gobierno y tu dominio. En esta hora te adoramos, Jesús. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias porque tú no eres un accesorio en nuestras vidas. Tú no eres simplemente un punto más en nuestra gran lista de cosas que creemos. Tú no eres simplemente un buen hombre o un gran profeta, ni siquiera un hombre curioso en la historia de la humanidad. Tú eres el centro de la historia de nuestra humanidad. Tú eres Jesús. Y por eso en esta hora recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, el agradecimiento de nuestros labios, Señor, y de nuestro corazón. Y te queremos decir, Señor, que si en nuestras vidas tú has dejado de ser el centro y te has transformado quizás en un tema secundario, quizás te has vuelto, Señor, tan solo una actividad de día domingo o un tema de conversación en familia, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si es que en algún momento nuestro corazón te reemplazó y dejó de tratarse de ti, el Evangelio, y se trató de otras cosas, de lo que pudiésemos lograr, de lo que pudiésemos obtener, de qué cosas pudiésemos, Señor, quizás disfrutar, y a lo mejor te hemos dejado de lado. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y tú restaures la verdadera adoración a Jesucristo en nuestro corazón. Te rogamos que nos conceda, Señor, empezar a ver la vida distinta a como la hemos visto hasta el momento. Y que ya nunca más, Señor, volvamos a quizás soslayar tu figura y dejarte de lado. Que nuestro corazón verdaderamente se vuelva a ti de todo corazón. Te pedimos, Señor, en esta hora, pero te agradecemos. Gracias por este evangelio que surgió en tu corazón, Señor. Estas buenas nuevas de salvación, y gracias porque las has hecho llegar a nuestro corazón. Que ellas profundicen nuestra vida, que echen raíces profundas, Señor, y que nuestro carácter cambie a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, como siempre, un gustazo verlos. Hoy día se conectaron hartos más con cámara, así que lo agradezco. Me gusta así porque puedo ver sus caritas.
Les mando un abrazo grande y nos vemos, si Dios quiere, el día Gracias, Felipe. domingo. Gracias, Felipe. Gracias. Saludos a todos. Chao a todos. Chao, bendiciones. Chao, chao a todos. Chao. Buena semana. Chao. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao.